Recibe un cordial saludo. Hoy es domingo 24 de enero. Estamos ya casi por concluir este mes. Apenas hace unos días estábamos festejando y celebrando el año nuevo y ahora vemos cómo ya casi el primer mes del año se nos va. Te invito a que este día, domingo, día del Señor, nos demos el tiempo. Si puedes ir a misa, te invito a que lo hagas. Si tu templo está abierto, no dejes de ir. En cambio, si tú no puedes ir a misa por la razón que sea, si a conciencia no puedes ir a misa, pues no te pierdas la Santa Misa. Hay tantas oportunidades de verla a través de los medios digitales. Por favor, pon todos tus comentarios, pon todas tus intenciones en los comentarios. Aquí en mis comentarios de mi canal puedes poner todas tus peticiones, tuyas y de tus seres queridos, y al momento de estar celebrando la Santa Misa, voy a presentarle a Dios todas tus intenciones y necesidades. Son tantas, a veces son enfermedades nuestras o de nuestros seres queridos, a veces son preocupaciones porque no hay empleo, no hay trabajo, qué sé yo. Todas tus peticiones, por favor ponlas en los comentarios aquí en mi canal para que pueda rezar por ellas en la Santa Misa. Vamos pues a escuchar el Evangelio de hoy, domingo 24 de junio. El Evangelio está tomado según San Marcos, capítulo 1, versículos del 14 al 20. Después de que arrestaron a Juan el Bautista, Jesús se fue a Galilea para predicar el Evangelio de Dios y decía: se ha cumplido el tiempo y el reino de Dios ya está cerca. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Caminaba Jesús por la orilla del lago de Galilea cuando vio a Simón y a su hermano Andrés echando las redes en el lago, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y haré de ustedes pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en una barca remendando sus redes. Lo llamó y ellos, dejando en la barca a su padre con los trabajadores, se fueron con Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos estos días viendo cómo Jesús llama a sus apóstoles y les da una misión y les da también esa autoridad. Hay personas que creen que el sacerdocio es una profesión más. Cuando yo era niño, de repente escuchaba a los adultos decir: bueno, pues es que el sacerdocio es una de las carreras o profesiones. Mucha gente le dice a la profesión carrera, mucha gente está familiarizada más con esa palabra, pero es lo mismo. Mucha gente decía: es que el sacerdocio es una de las profesiones más largas, y no es así. Aún en día mucha gente cree que el sacerdocio es una profesión, y no. Profesión es algo que tú eliges, profesión es algo que tú te dedicas, pero el sacerdocio no es una profesión, el sacerdocio es una vocación. Y hay una gran diferencia entre profesión y vocación. La profesión es un quehacer, es decir, un quehacer, como lo dice así la palabra, y la vocación es un servicio, es un llamado. Por ejemplo, en la vida hay muchísimas profesiones: el ser médico, el ser ingeniero, el ser abogado, el ser bombero, mecánico, lo que sea. Eso sí es una profesión. En cambio, la vocación, te voy a dar las tres vocaciones que existen. Una es al matrimonio. El matrimonio no es una profesión, ¿eh? Oye, tú ¿cuál quieres profesiones? ¿Qué profesión quieres escoger? Quiero casarme. Pues no vas a decir que esa es una profesión, ¿verdad? Es una vocación, es un llamado. La otra vocación es el ser soltero. Oye, ¿qué profesión vas a querer? Pues yo quiero seguir soltero o soltera, esa va a ser mi profesión. No, es una vocación. Y la tercera vocación es el sacerdocio. Entonces, las tres vocaciones que existen se llaman sacerdocio o vida consagrada, en el caso de las monjitas. Se llama también matrimonio en el caso de aquellos que Dios haya llamado al matrimonio, y se llama también la vida célibe para aquellas personas que realmente Dios las ha llamado a ser célibes. Ahora bien,
No todas las personas que se casaron era su vocación. No todas las personas que son sacerdotes o religiosas era necesariamente su vocación, y no todas las personas que no se casaron tampoco era necesariamente su vocación. Cuando una persona no vive su vocación es sumamente infeliz. Hay muchos casos de personas que se casaron y su vocación era el matrimonio y viven infelices, porque cuando una persona no vive su vocación va a ser infeliz por el resto de su vida, porque para eso ha sido creado o creada. Hay sacerdotes también que su vocación era el matrimonio, pero por una razón u otra se metieron al sacerdocio y es lo mismo. Hay personas que su vocación no era quedarse solteros o solteras, pero por una razón u otra se quedaron solteros y solteras y no se pueden desarrollar plenamente. Por eso es importante que todos seamos fieles a nuestra vocación. Tanto los que somos sacerdotes como religiosas, pues los invito a que todos los días le pidamos a Dios ser fieles a nuestra vocación. Aquellos que están casados, lo mismo. Muchos casados piensan que ya me casé, bueno, ya estoy bien con Dios, porque sí me casé por la iglesia, porque mis padres me exigieron o porque yo estoy convencido que tengo que casarme por la iglesia. Es bueno, pero no es suficiente. Ya te casaste por la iglesia, pues ahora hay que vivir ese matrimonio de una manera santa. Santifica a tu esposa y a tu esposo. Muchas veces yo les pregunto si rezan, el esposo reza por la esposa todos los días o si la esposa reza por el esposo. A veces ellos se quedan con los ojos así como en órbita porque dicen, perdón, no había pensado en eso. A veces nada más me quejo de mi esposo, o a veces nada más me quejo de mi esposa, pero nunca rezo por él o por ella. Entonces es muy importante eso. Una de las responsabilidades del matrimonio es santificarse el uno al otro, y ya que Dios les mande familia, pues santificar a su familia. Lo mismo las personas solteras. No porque estés soltero, no porque estés soltera, quiere decir que tienes que llevar una vida como casado. Hay personas que todavía no se han casado, pero ya viven una vida como si estuvieran casados. Ustedes saben a lo que me refiero. O sea, no tienen un límite ni un freno, le dan rienda al placer, al sexo y a todo eso. Entonces, pues hay que tener muchísimo cuidado. Démosle gracias a Dios por estas 3 vocaciones tan santas que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Pidamos a Dios ser fieles a esa vocación que Él nos ha dado, y pidámosle a Dios que nos dé la gracia y la sabiduría de ver qué podemos hacer para ser más fieles a nuestra vocación. Pidamos a Dios por las vocaciones, que Dios siga llamando más y más hombres y mujeres al sacerdocio y a la vida religiosa. Muchos padres de familia como que tienen ese miedo o esa indiferencia y nunca les hablan a sus hijos ni de la vocación sacerdotal ni de la vida religiosa. Hay mucho egoísmo en muchas familias que no quieren consagrarle a Dios un hijo o una hija. Que vuelvo a repetir, no es que yo haya escogido ser sacerdote, no es que tampoco Dios me haya venido a decir, oye Miguel Ángel, quiero que seas sacerdote. No, la vocación es un misterio y es un regalo, como dice el Papa Juan Pablo II. La mejor manera de definir una vocación es decir que es un regalo y un misterio. Es un regalo porque Dios lo da a quien quiere, es un misterio porque Dios no llama a los más aptos ni a los más santos. Y por eso es importante que no dejemos de rezar por las vocaciones, y si eres tú, si tu vocación está al matrimonio, pídele a Dios ser fiel en tu vocación, y que también te preocupes por santificar a tu esposo y a tu esposa, lo mismo que a tus hijos. Y si eres soltero, pues lo mismo, santifícate desde la vocación a la cual Dios te ha llamado. Nuevamente, pon todas tus intenciones en los comentarios para pedir por tus intenciones en la Santa Misa. Pido esta bendición para ti, tus amigos, familiares y seres queridos, que Dios nos libre de todo peligro, enfermedad, accidente y mal. Gracias por compartir esta reflexión. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con cada uno de ustedes. El Padre Miguel Ángel aquí con ustedes, invitándolos a permanecer en sintonía con Dios. Hasta mañana, si Dios quiere.